Lo que necesitamos entre los feminismos es hablar. Para crear tramas de sentido político. Referenciar las palabras desde un contexto situado. Porque finalmente las luchas, si no son colectivas, se convierten en exposiciones personales, ¿no? Reapropiarnos de eso, que finalmente son conceptos que vienen de la lucha de las calles. Que hay que partir de qué se pone al centro. Que rompa esa barrera contra el patriarcado, el machismo. El respeto mutuo entre todos los feminismos. Construir tu esperanto para poder comunicar. Aunar conceptos sobre cómo no entendemos todos, pues es complejo. Estamos viviendo una etapa de muchísimo malentendido. Yo he visto que cambia tanto el lenguaje. En el arte y en el feminismo. Necesitamos términos de debate. Espacios de diálogo donde podamos honrar los términos propios. Hablarlo desde la diferencia. Aún entre los feminismos hay una disputa por el sentido de las palabras. ¿Podría realmente haber un consenso en el lenguaje? Hola, bienvenidos a Glosaria. Mi nombre es Lorena Wolfer, soy artista y activista cultural feminista y junto con Serrucha coordino Disidenta, Comunidad de Práctica Social y Saberes Feministas. Alzo la voz para que el suelo retiemble y nuestros ojos se incendien, para que mis palabras revienten como olas, para no caminar solas, porque de hoy en adelante si nos tocas a una, nos tocas a todas. La sororidad es quizás uno de los términos de mayor uso dentro de los feminismos, pero ¿qué significa en otros ámbitos o en otras comunidades, en otros espacios? Habitualmente se refiere a una suerte de relaciones de hermandad o de un pacto político, un pacto de cuidado, de acompañamiento o de lucha entre mujeres, pero también ha sido criticado por no tomar en cuenta las diferencias que existen entre nosotras, entre nosotres, ya sea raciales, de clase, de orientación sexual u otras. Por su parte, reciprocidad no es una palabra, digamos, que habite los feminismos de manera cotidiana, pero en Disidenta pensamos indispensable incluirla para acompañar y quizás proponer una alternativa a sororidad. Hoy nos acompañan Nadia Cortés y Raquel Gutiérrez Aguilar. Bienvenidas. ¿Quiénes soy? ¿Quiénes soy? Pues primero eso, ¿no? Soy una pluralidad de una colectividad, ¿no? Que me ha pensado. Y a veces eso que me ha pensado ha sido como fortaleza, pero también a veces ha sido discursos bastante opresivos. Así que bueno, mi relación con el lenguaje es una relación a veces de resistencia, pero también a veces de germinación, ¿no? De buscar en eso que me han enseñado y que he aprendido de otras, tanto lo opresivo como aquello que me nutre, y buscar justo resistir y encontrar como lugares en el mundo, otra vez como más dignos para mí y para mis colectividades, ¿no? Que son muy diversas y que justo eso, ¿no? Creo que la dignidad tiene que ver en poder encontrar en el lenguaje esos pedazos de mundo, pero desde la diferencia y no borrarlo. Buenísimo. Raquel. Yo soy una mujer que tiene 60 años y que lleva ya 40 años peleando por transformar cosas en este pinche mundo. Y he tenido posibilidades de participar en distintas experiencias de lucha, recorriendo pues desde muchas formas. Entonces, últimamente me dedico como trabajo asalariado a dar clases, a formar gente en una universidad y me peleo mucho con lo que allí pasa, que es también una disputa por el lenguaje todo el tiempo. No tengo una relación peculiar con el lenguaje, porque la formación inicial que yo tuve fue de matemática. Y eso tiene que ver, bueno, mucho con la lógica, claro. Y la lógica tiene mucho que ver con la definición de las palabras, y eso es una cosa tremenda, porque establecer una definición es fijar justamente una identidad, es establecer con muchísima rigidez las cosas. Entonces, sí siento que hay en marcha una pelea por la semántica, y en ese sentido lo que contestaba antes, ¿no? Que la disputa por el sentido actualmente es una cosa que nos atraviesa de cabo a rabo, ¿no? Esa soy y eso peleo. ¿Sororidad es una palabra que usan regularmente? Yo no la uso, o sea, la conocí hace muchísimos años, pero 35, 40, pues, un montón. Y nunca me sentía demasiado reflejada.
¿no? Cuando yo tuve oportunidad de acercarme con las primeras, digamos, hermanas, compañeras feministas con las que me acerqué, ellas manejaban otra expresión que en esos años, te estoy hablando de los años 90, tempranos, se contraponían mucho a la palabra sororidad, que se ubicaba en un contexto muy liberal. Ellas hablaban de amistad política, ¿no? Junto con las luchas antiguas de Margarita Pisano, de los feminismos autónomos de esos años, etc. Y la cuestión y la crítica que yo aprendí, pero la verdad nunca la he profundizado así, porque esto nunca ha sido, o sea, sororidad nunca ha sido objeto de mi preocupación. Reflexionar sobre eso hasta ahora. Que te invitamos a un programa. Que me invitan a un programa donde me ponen esa palabra, ¿no? Pero yo sí me acuerdo que esa palabra la criticaban las compañeras diciendo que la veían de alguna manera simétrica a la palabra fraternidad. Y la manera en la que se alían las mujeres, en la que nos aliamos mujeres, disidencias, cuerpos distintos, etcétera, es muy distinta, es muy variada. Y eso vaya que lo hemos experimentado. Y lo hemos experimentado desde hace muchos años y lo hemos comenzado a significar acelerada y a veces a trompicones, aceleradamente y a veces a trompicones, en estos últimos años muy movilizados, ¿no? Las alianzas se arman, se desarman, se recomponen, entonces sororidad es lo que está pasando y bullendo ahí debajo. No lo sé. Coincido que tampoco es algo que yo he usado, no es una palabra con la que me he sentido familiarizada, y voy a aprovechar el familiarizada justo para hablar de eso, ¿no? Porque creo que quizá nunca dentro de lo que, bueno, yo estudié filosofía de formación y bueno, ¿no? Y me enseñaba a pensar desde ahí, después justo me posicioné frente a esa tradición, pues justamente, ¿no? Y creo que una de las cosas que a mí me preocupaba era la figura de la hermana, ¿no? O sea, en general la figura de la hermana y el papel importante que tiene la familia en relación con la voz. A ver, y me voy a explicar, ¿no? O sea, como que parece ser que la única manera en la que las mujeres, los cuerpos feminizados, las disidencias tenemos derecho a hablar, incluso también los varones o los hombres cis, ¿no? La única manera de autorizar esas voces es a través de una idea de familia patriarcal, ¿no? Entonces me interesaba cuestionar desde donde yo me formé en filosofía, cuál es la figura de la hija, cuál es la figura de la hermana, cuál es la figura de las pensadoras. ¿Cómo es la composición familiar, ¿no? Exacto, ¿no? Y entonces justo lo que decía Raquel sobre la idea de fraternidad era como de pronto la sororidad aparecía como la posibilidad política de que la hermana apareciera como una figura política, pero que de pronto aparecía un reflejo, ¿no? Como de la fraternidad, precisamente, ¿no? Sin embargo, creo que lo que me parecía importante de eso, más que asumir la sororidad, es cuál es la figura de la hermana o qué significa ser una hermana con alguien, ¿no? Y entonces, bueno, creo que eso es lo que yo he explorado, ¿no? Pero también creo que además de la crítica de suponer que podía ser un símil a la fraternidad, o si nos interesaba construir una hermandad femenina o una sororidad que tuviera que ver con la amistad política de los hombres, que me parece que era algo cero deseable, lo que dio paso a un montón de pactos patriarcales, por ejemplo, ¿no? Pues es como qué queremos y qué estamos hablando cuando decimos que somos hermanas, pues, ¿no? Y creo que por otra parte no me era adoptable esa palabra, porque creo que todavía estaba en el seno de una noción de familia que para mí yo necesitaba criticar. ¿Cómo se entiende o cuál es la distancia entre cómo se entiende la palabra sororidad dentro de los feminismos y afuera? Yo siento que es una palabra que ha quedado muy encapsulada en el feminismo académico, digamos, un poquito añejo, justo de los años 90, ¿no? En ese momento, cuando estábamos en totalmente, o sea, las luchas anteriores habían quedado un poco emborrachadas en la agenda de la paridad, de la participación política paritaria, etcétera, etcétera, y de una versión de la defensa de los derechos reproductivos, ¿no? La agenda de Beijing, etcétera, toda esa historia. En ese momento quizá haya tenido una mayor amplitud, pero yo no siento que ahora sea una palabra que circule más allá de, digamos, lugares como instancias académicas o lugares pues formados, ¿no? Y que están en la movida y se posicionan de un lado o de otro, pero no es una palabra inmediatamente cercana al conjunto de la población.
A mí creo que yo sí la he escuchado como en los círculos, pero como pienso en esta genealogía y como en ubicar y situar la palabra, como 90s, 2000s, ¿no? Como que sí, yo sí escucho de mis compas diciendo hay que ser sororas, ¿no? Ajá, o sea, pero ¿qué significa eso, no? ¿Qué significa hay que ser sororas? Y además es que, oye, no hagas eso, no digas eso porque no estás siendo sorora, ¿no? Ajá. Y entonces era como, una vez me dijeron sororaria y fue, ay, qué bonita palabra, ¿no? Pero no entiendo qué dice, pues, ¿no? O sea, como, ¿a qué se refiere? Y creo que tiene que ver, pues, con esta discusión que un poco al inicio también sobre la relación con el lenguaje como resistencia, o el lugar de enunciación como en disputa, ¿no? Creo que tiene que ver con toda esa historia, pero tiene que ver con esa necesidad dentro de la historia del feminismo, tanto dentro de los activismos de calle, de organización, y de calle también hay que decir justo, de calle urbana, ¿no? Porque creo que es diferente la experiencia del feminismo comunitario. Ahí me parece que la palabra sororidad yo nunca la he escuchado cuando he trabajado con otras compas desde el feminismo comunitario, pero sí en la calle, ¿no? Sí cuando organizamos una marcha, sí cuando estábamos en una asamblea, quién iba a hacer qué, sí escuchaba como, es que hay que ser sororas, compañeras, ¿no? O sea, como alguien parándose diciendo, hay que ser sororas, ¿no? Como un deber ser del feminismo, que creo que lo que quiere dar a entender, y esto es mi pura especulación, no hay nada de realidad, o sea, no sé si de realidad, pero de verdad en lo que quiero decir, pero creo que hay como creo que es una palabra de deseo, que para mí tiene también mucho que ver con la palabra reciprocidad, ya que la metieron como decías, como a ver si... ¿Deseo como aspiración? O sea, como deseo algo, como búsqueda, como anhelo. Búsqueda, como anhelo, exacto, ¿no? Como siento que hay que ser sororas, tiene que ver con el encontrar ese común, ¿no? Tan difícil que decía Raquel, pero como un deseo de acompañarnos también, ¿no? Entonces creo que esa palabra es compleja, pero da cuenta de algo que se busca, que es complicado, pero que creo que desde donde se busca, pues quizá está replicando ciertas cosas como el tener que o deber que, y de acuerdo a qué se es sorora o no se es sorora. Claro. Lo mismo que la palabra reciprocidad, ¿no? O sea, creo que es una palabra que ahora está muy de moda, que no sé si está dentro de los feminismos, pero sí creo que está mucho dentro de las prácticas, tanto de amistad política como amatorias de las disidencias, como el deseo de reciprocidad, ¿no? Ya no estamos en relaciones que no son recíprocas, pero otra vez, ¿qué quiere decir eso? Claro. Y creo que lo que quiere es, o sea, creo que lo que quiere decir es como un deseo de poder hacernos cargo de lo complejo de juntos, ¿no? O sea, creo que por ahí va el asunto. Digo, me quedaría ahí, pero siento que hay un deseo en esas dos palabras que para mí es lo que sería interesante explorar. Yo también he escuchado ese uso de la palabra, digamos, en términos de activismo, de momentos en los que hay reuniones más grandes de varias cosas distintas, etcétera. Y pensaba ahorita que hablabas tú, decía, a ver, pero ¿qué aluden? ¿Qué quieren decir? ¿No? Y siento que lo que quieren decir es sí marcar un deber ser, y ahí creo que está la dificultad, encerrar la palabra sororidad como un concepto que entonces prescriba, pero hay en el uso una búsqueda, y la búsqueda me da la impresión que es disminuir las prácticas de no reconocimiento, que son la típica práctica mala onda, revienta reuniones, ¿sí? Cuando yo me amacho y en vez de tratar de entender lo que dices, sí, pues discrepo, pero también te reconozco, pero pues va a ver qué pasa, y abrirnos al encuentro, empezamos en estos juegos de desconocimiento, de no reconocimiento de la otra, o de recorte a lo que yo creo para poder golpearla. Es decir, a todos estos mecanismos muy viciosos de pues la construcción de reuniones amplias entre mujeres, disidencias, cuerpos otros, luchadoras, en fin. Entonces allí la palabra solidaridad, creo que en su uso, sororidad, perdón, expresa ese como decir, basta, no tengamos comportamientos destructivos, o al menos no los tengamos de entrada. Yo entiendo por allí, ¿no? Entre nosotras. Entre nosotras. Y ahí hay una definición peculiar, ¿no? Porque entre nosotras, al menos entre nosotras las que estamos aquí, en este momento, ¿no? El problema es usarla como un universal, porque ese es el que
como expresaba Nadia, justamente solamente es un reflejo de mi mundo otro y estamos construyendo una cosa que subvierte, impugna lo otro. Entonces las alianzas son distintas también, las prácticas a través de las cuales nos juntamos van variando y ahí reciprocidad sí me parece relevante. Yo reciprocidad la aprendí más bien de otro mundo, de otro lado, que fue el mundo comunitario, ¿no? Entonces, las prácticas de reciprocidad, las que para mí lo que me evoca es equilibrio en el intercambio. Y ahorita que tú decías, es que se usa ahora en este otro contexto, pues está muy bueno, porque justamente en esas relaciones se daban todo tipo de abusos y de desequilibrios pues radicales. Entonces, eso me gusta mucho a mí de la palabra reciprocidad, ese horizonte de equilibrio en los intercambios afectivos, materiales, simbólicos que se tengan, ¿no? De hecho, es una palabra que es así, es mi mero mole, pues. Sí, o sea, yo creo que el camino de la reciprocidad hace parte de las posibilidades de construcción de común, de construcción de encuentro, ¿no? Porque lo otro sería relación expropiatoria, relación abusiva. Me quedo pensando otra vez como en esta cosa de situar la palabra, como que justo creo que cuando decía que la escuchaba como en estos espacios como activistas de asamblea, cierto que cada vez la he ido escuchando menos, ¿no? Como una, eso, ya sea como una petición o a qué alude, ¿no? O también como un uso de un deber ser. Cada vez lo he utilizado menos porque creo que, pues sí, como vulgarmente se dice, se asomó mucho la palabra, ¿no? Como que se sobó mucho la palabra y como que creo que hubo poca respuesta, ¿no? Poca respuesta de cómo nos hacemos cargo, ¿no? Entonces, yo tengo como, me gusta mucho la idea de reciprocidad, que también siento que para mí es más cercana y me gusta más, porque creo que la reciprocidad, al estar menos sobada, da más lugar a una conversación en términos propios. La reciprocidad siempre es situada, porque lo que habla es de una respuesta a la situación, ¿no? Y en ese sentido creo que nos permite como justo poder honrar los términos propios y relacionarnos desde las diferencias de las personas que estamos ahí. Y entonces implica un diálogo como de respuesta, pues, ¿no? De pronto yo utilizo esta palabra de hacernos cargo, que a mí me cuesta trabajo, pero me gusta, pero, ¿no? Es como una relación conflictiva un poco con ella, porque también creo que se ha utilizado mucho, ¿no? El hacernos cargo en términos de reciprocidad cuando se habla como de deudas históricas o de no encubrir las deudas, ¿no? Y entonces como que, ¿cómo nos hacemos cargo de esas diferencias? Como que no sea desde un lugar enjuiciador, ¿no? O desde un lugar punitivo, ¿no? Desde un lugar, es complejo, pues, ¿no? Porque estoy diciendo esto también como en relación con la sororidad, es porque creo que también sí siento que la ecualización de esa palabra es menor y habría que pensar por qué de pronto se empezó a dejar de escuchar tanto esa palabra como yo sí la escuchaba en los activismos, o sea, como en las organizaciones para una marcha, ¿no? Como qué pasó, que no tomaba en cuenta la palabra sororidad también. Creo que tiene que ver también con una discusión, pues sí, de otra vez un lenguaje en disputa, ¿no? Y como de quizá en la palabra sororidad por como pensar en las hermanas, ¿no? Como quienes no entraban en esa definición es también, ¿no? Eso es como... Que no alcanza a entender, que no alcanza a precisar, que no se exhibe en esa palabra. Exacto. Creo que el problema es que no admite la diferencia, ¿no? También. O sea, hay una noción de eso, de hermandad. Si eres hermana, compartes en principio por lo menos una genética, ¿no? O sea, hay de inicio una condición compartida. Y si entendemos sororidad como una extensión de hermandad, entonces la diferencia, y eso es pues una crítica que se ha hecho mucho a la sororidad, justo desconoce la posibilidad del encuentro con les otros. Yo voy a contar una anécdota de mi propia familia. Yo vengo de una familia que tiene muchas hermanas. O sea, yo soy una de 3, mi mamá igual, mi abuela igual, así. Entonces hay muchas hermanas circulando y entonces muchas primas, ¿no? Y mi hermana, cuando se enojaba con mi otra hermana, le decía, es que yo soy tu hermana, no tu amiga. ¿Entiende? Y a mí eso siempre me inquietaba mucho. Claro. Pues yo soy la más chica, entonces decía, ¿qué está diciendo? Pero claro. Tienes razón. Entonces, bueno, a mí me parece muy interesante la cosa de decir amistad política, aunque quizá haya un sustrato de sororidad que pueda decir es que nos puede ir
O sea, es que hay una serie de asuntos estructurales que sí, tal vez conviene, discutiéndolo mucho, entrarle medianamente juntas. Pero no somos amigas. Y ser amigas es una acción de producción. Y ser amigas es poder poner prácticas en marcha de reciprocidad y de reconocimiento. Sí, es que otra vez justo creo que lo que decía hace rato sobre que no era algo que hubiera adoptado, y qué curioso que utilice la palabra adoptar, ¿no? Ajá, seguimos con la deconstrucción de la familia. Ajá, justo, Ajá. Pero creo que eso es lo que se juega en la palabra, ¿no? También, o sea, como es eso, ¿no? Pues porque soy tu padre, porque soy tu madre, me obedeces, y entonces también porque soy tu hermana, entonces porque la sangre lo puede todo. O porque el linaje lo puede todo. Y también puede ser la herencia feminista, como por ser feministas tenemos que querernos entre todas. Pues no. Pues el querer es una acción, ¿no? O sea, como el querer está situado en espacio y tiempo y en cosas que hacemos juntas, pues, ¿no? Creo que la palabra reciprocidad no solamente pone la posibilidad del término propio, sino el que implica el hacer y lo complejo del hacer. Como que no es que se quita la complejidad, pero es otro tipo de complejidad que también, como está en el plano, creo que más de las acciones, ¿no? Un paisaje más de las acciones y menos de los significados. Por los significados, o sea, idealismo puro y duro, tenemos que amarnos y querernos, pues no, eso nos ha hecho creo que mucho daño, pues, ¿no? Pensarnos desde ahí. ¿Ustedes sienten que la palabra sororidad le pertenece a ciertos grupos, a ciertas colectivas feministas? Yo oigo que lo emplean, o jóvenes muy jóvenes que la han pescado por algún lado y que les gusta, las encandila y entonces la circulan un ratito hasta que la dejan de usar, o intencionadamente desde otro lado, como nosotras venimos llamándole, o sea, las compas con las que yo me muevo, con las que hago cosas, de plano ya no decimos feminismo blanco, decimos feminismo patronal. Al feminismo patronal le gusta mucho la palabra sororidad, porque ahí ya tiene otra vez una manera de administrar, de establecer, de conceder, de gestionar. Y de limitar entonces, de obturar otras cosas, otras posibilidades. ¿Cómo podemos nombrar justo esos actos de reciprocidad en y entre las disidencias? Yo desde hace un tiempo habito desde un lugar que se llama las prácticas narrativas y las como abrazo mucho porque creo que lo que pone en el centro es que los relatos que contamos, ¿no? Crean los mundos que habitamos, pero esos relatos pues son metáforas. Metáforas que vienen de ciertos lugares y hay metáforas dominantes, ¿no? Y la dominancia de esas metáforas tiene que ver con que hay todo un sistema de producción que las avala, tecnologías de poder, en fin, lo que ya sabemos, pues. Uh-huh. Pero creo que justo cuando he escuchado como que son metáforas, como que he tomado las imágenes que a mí me permiten imaginar otras cosas con las comunidades con las que yo me habito. Mis comunidades son comunidades justo también de personas disidentes, ¿no? O sea, personas trans, mujeres trans, mujeres cis, hombres trans, ¿no? O sea, y bueno, y toda la diversidad que puede haber, no binaria, o sea, en fin. Y creo que una de las cosas que pienso que aprendí de esa escuela es esta imagen de la comunidad sin comunidad, ¿no? Una tradición muy localizada como en el pensamiento francés, como de construccionista y tal. Y ahí tenían una discusión muy fuerte sobre qué era comunidad. O sea, en el centro mismo de la conversación sobre la fraternidad, ¿no? Uh-huh. Era como justo como la fraternidad no se sostiene. Porque la fraternidad sostiene principios que imponen una mirada dominante, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace comunidad donde la diferencia quepa? ¿No? O sea, yo aprendí en los pensamientos de la diferencia. Esa es la pregunta, ¿no? Exacto, ¿no? Y entonces como que lo que proponen estos autores y algunas autoras que también dialogaban ahí, de las que aprendían un montón pero que no eran citadas, como Sisu, como Kristeva, como todo ese pensamiento francés, ¿no? También de mujeres, pero que yo lo leí como con Derrida, con Nancy, con Bataille, con Blanchot, pero que en realidad estaban hablando todo el tiempo con estas filósofas, ¿no? Proponían esta comunidad sin comunidad, ¿no? Y esta comunidad sin comunidad lo que intentaba poner en marcha era justo estrategias como de diálogo que no fueran como opresivas, pues, ¿no? Cómo dar lugar. Y eso lo que decían es como, ¿en qué consiste la comunidad sin comunidad, ¿no? En que la comunidad es algo efímero que puede construir un futuro, pero que no podemos determinarlo.
pues, ¿no? Claro, yo sé que estoy dando un choro mareador un poquito, ¿no? Porque no tengo una respuesta de cómo se hace, pero lo que quiero poner en el centro con esta imagen es que creo que uno de los problemas, y además es una cosa que se ha hablado mucho, ¿no? Cuando se habla de la nueva ola del feminismo, el feminismo de la cuarta ola, ¿no? ¿Qué es eso, no? O sea, como, ¿qué es eso del feminismo de la cuarta ola? Los feminismos como que vienen de esta herencia de los feminismos de tercera ola, de la diferencia. Como que creo que hay algo que no se nos puede olvidar, que es un movimiento, y ese movimiento no puede ser cerrado, pues no puede tener una definición compacta, y por lo tanto no hay una comunidad feminista, está en disputa todo el tiempo, ¿no? Y cómo o sea, como está en disputa, pero creo que también tendríamos que decir, está en disputa porque no queremos borrar como toda una historia de opresión y toda una historia de lugares de enunciación diferentes, ¿no? Pero también creo que los imaginarios de una comunidad sin comunidad, de la que yo aprendí un chingo, o sea, cuando me preguntas esto, en realidad me fui al choro, pero creo que para mí es como lo que hacemos juntas y juntos, ¿no? O sea, hay momentos donde logramos organizar una fiesta, hay momentos donde logramos construir una comuna, donde logramos hacer ciertas cosas, y es efímero, y para mí eso es como una posibilidad de comunidad, como que no tiene que ver con un concepto previo que nos une, ¿no? O sea, creo que lo que nos une es lo que se hace. ¿Qué tanto futuro tiene eso? Puta, no sé, la verdad, ¿no? O sea, como no sé si la idea de futuro en términos de la construcción es algo que me importa, ¿no? Pensar. Creo que hay otras metáforas para hablar del futuro, como el porvenir, o como de preparar ciertas cosas para potenciarnos, para esta fuerza, ¿no? Me gusta mucho la idea de reciprocidad que tiene una amiga que habla de preparar la llegada del colibrí, ¿no? Hay que ser recíprocos con la naturaleza y preparamos la llegada del colibrí, ¿no? Y entonces lo que hacemos es atender a los ciclos, y eso posibilita que las cosas lleguen. Creo que pienso que si utilizáramos ese tipo de metáforas para hablar de nuestros movimientos, o sea, no vamos a construir, pero quizá puedo preparar a que tú puedas llegar a un lugar donde podamos honrar lo que tú eres, no sé, algo así. Yo lo he hecho de otro modo, y tiene que ver con las palabras. A mí, o sea, una de las palabras que uso mucho, y que es como un pequeño concepto que haya ido avanzando y ha ido vueltas, es esta idea de trama comunitaria, ¿no? Que es la manera como lo nombro yo, porque la comunidad es pues una cosa así, que tiene muchísimos problemas, ¿no? Es cerrada, puede ser muy opresiva, está establecida de antemano, va a haber unos códigos de pertenencia muchas veces monopolizados por algunos que van a decir quién sí, quién no, va a haber algún tipo de capacidad de exclusión. Esas cosas no queremos, ¿no? Entonces, pero ¿cómo pensar lazos? Y ahorita, lazos. Y ahí yo le doy harta importancia a lo estable en el tiempo, ¿sí? Para pensar lo de la trama, estable en el tiempo. Porque creo yo que la estabilidad en el tiempo sí es relevante para construir una trama, pero también lo es su fluidez. Es su fluidez. Es que pueda justamente ir cambiando de forma, como un poco como las plantas, y que ahora esté acá y que pueda moverse y que pueda atender, sacar otro pedacito, como la enredadera, hazte de cuenta, ¿no? Porque, y para meterle más complicación a la cosa de la glosaria, no solo son los términos del lenguaje, es el orden lógico del lenguaje, ¿no? Porque el orden lógico del lenguaje que nos pone estos pares de distinción, pues canónicos, viejos, antiguos, también nos obliga a pensar de una manera, ¿no? Yo creo que tú, pues con una cabeza más artística, más creativa, quizá piensas en las metáforas, etcétera. Yo soy así bien cuadradita, ¿no? Entonces tú axioma 1, axioma 2, ¿no? Así me aprendí, pues. Y también sirve porque cultivas una capacidad expresiva, ¿no? Pero entonces, en esta cuestión de la lógica, es muy importante dentro del lenguaje ver qué cosa confrontamos con qué. Porque ahorita, justo esto, efímero se contrastaría con permanente, pero pareciera que la permanencia es rígida y la permanencia podría ser fluida.
y etcétera, ¿no? O sea, entonces sí vas como combinando estos antónimos que están inscritos en el lenguaje, que se han convertido en palabras antónimas, y juegas dentro de ellas para ensayar sus recombinaciones, que es una especie de ejercicio poético, en cierto modo. Es un poco, aunque yo te digo que lo hago más así, ¿no? Así, Pero eso es lo que ahorita me está gustando mucho, ¿no? O sea, jugar con esas cosas. Y así como le hace, o sea, citando a alguien, pues, por ejemplo, como le hace a Maya Pérez, ¿no? Que nos puso la discusión hace muchos años, estas economías de las economistas feministas, ¿no? Que dijeron, a ver, ¿de parte de quién necesidad se tiene que contraponer a deseo? A huevo, pues. ¿Por qué tiene que ser así, un parantónimo? Como es lo que te dice el pensamiento de la fraternidad, ¿no? Que el reino de la libertad se opone al reino de la necesidad. Y ahí estamos como locos tratando de liberarnos del reino de la necesidad, pero ¿qué vamos a comer mañana? Que es del orden de la necesidad, es también del orden del deseo. ¿Y cómo lo combinamos? Y cómo esas dicotomías no recuperan nuestra experiencia. Es decir, en la pelea contra lo no binario, yo llamo a la radicalización de esa pelea en los cuerpos, que se está dando de una manera muy vital, pero en un montón de otras cosas, que es lo que te marca, sino una especie como de... Ahora sí que me voy a ver bien clásica, pero como de privilegio del aristotelismo. O sea, seguimos pensando con contraposiciones heredadas del año no sé cuál, ¿no? Y eso también tiene que ser subvertido, ¿no? ¿La reciprocidad ayuda a esto? Yo creo que sí. Porque hay múltiples formas, porque es del orden práctico. O sea, puedes capturarla en el orden conceptual, pero alude al orden práctico. Y otra palabra que pero es del orden práctico, exige una medida. Entonces es un problema como medimos. A ver, si esto va a estar equilibrado, bueno, pero como medimos, y ahí sí la puerca tuerce el rabo, y sigue habiendo un debate, y sigue estableciendo, y es una cosa que tiene que ir siendo, o sea, que tenemos que ser capaces de poderla hacer fluir, ¿no? Cuando hablaba hace rato de metáfora narrativa desde las prácticas narrativas, ¿no? A mí lo que me gusta de la metáfora narrativa es que lo que dice es que la identidad es un acontecimiento colectivo, ¿no? Es algo que acontece. Entonces, desde ese acontecimiento colectivo que somos, significamos, ¿no? Y eso es la metáfora narrativa, ¿no? Y en ese sentido, creo que justo pensando otra vez en el término de la reciprocidad, creo que hay varias cosas que se están diciendo que son interesantes, y creo que el problema es, por una parte, binarizar la realidad, porque esa es la hegemonía, ¿no? Es como que a mí me gusta mucho, estoy completamente de acuerdo, que creo que ponemos a veces mucha atención a la semántica, pero no a la forma en la que está dado el pensamiento, pues, ¿no? Y entonces es como, y yo agradezco la existencia de corporalidades que han puesto en jaque eso desde la no binariedad, pues, ¿no? Y que lo están discutiendo y tensando todo el tiempo, pues, ¿no? O sea, como... para mí siempre es como, ¿y cuál es como el argumento más fuerte para contradecir lo binario? Es como el mundo, güey. O sea, observar el mundo, no mames, ¿no? O sea, como, a ver, banda, ¿no? O sea, a ver, de verdad, como esta lógica tan estática, tan de construcción de significados como unívocos y al mismo tiempo dicotómicos, ¿dónde la ves reflejada, no? O sea, ¿dónde está realmente? Más que como control, ¿no? Es de la única manera en la que se puede observar, ¿no? Entonces no encaja, entonces le metemos como en la caja, ¿no? Y entonces generamos ejercicios de violencia sobre eso, y es de la única manera en la que esos significados impolutos se ven reflejados en la realidad, ¿no? O sea, a través de violencia. ¿Qué otras palabras podemos utilizar para nombrarnos en presente en un lenguaje que no busque, de nuevo, ni medir, ni acotar, ni cerrar los feminismos, ¿no? ¿Cómo podríamos empezar a pensar en rutas para escapar a estas prácticas? Pues yo creo que es en parte lo que está pasando en ciertos aspectos, aunque hay una gran cantidad de otras cosas ocurriendo contra esos esfuerzos y creaciones. Porque
bueno, se han visto, ¿no? O sea, en estos encuentros grandes, en estas movilizaciones muy masivas, en estas posibilidades de dialogar, de encuentro, en esfuerzos de encontrarte con quien no discutes por lo general, a quien no encuentras por lo general, en encontrar otros problemas, ahí haces acuerdos, ¿no? Porque el que podemos hacer juntas tiene que ver con que puedas establecer qué queremos que pase. Y no queremos, o sea, podemos decidir colectivamente en un momento dado apoyar tal cosa o hacer para tal cosa. Pero allí también es muy útil, justo con la palabra reciprocidad, plantear entonces, en el momento en el que somos capaces de actuar coordinadamente en apoyo a alguien, ¿qué podemos esperar de las otras en reciprocidad en momentos para los problemas de otro lado? Digamos, muy en el formato de la gozona oaxaqueña, ¿no? O sea, uy, yo necesito construir mi casa, vengan, por favor, ayúdenme. Pero yo entonces quedo comprometida. Esa cuestión mide la calidad personal, creo yo, ¿no? Porque si tú, en las comunidades que yo conocía, tenían una expresión fantástica para quien no es recíproco. Y dicen, es que tiene rastrillo muy grande. O sea, rastrillo muy grande, o sea, jala totalmente para sí. Bueno, es en esas acciones donde vamos midiendo quién tiene rastrillo muy grande y quién quiere en realidad servirse del resto. Y allí, sin tener una ruta marcada, ensayamos formas en las que la individualidad y las acciones individuales y los deseos individuales también se van conjugando a veces de manera muy contradictoria con los del resto, etcétera, ¿no? Pero yo es la única manera que veo, es como por ensayo y error. Y por eso sí la cuestión de la estabilidad, porque una crea muchas cosas a lo largo de la vida, ¿sí? Y entonces te puedes acordar, y sí importa que perduren. O sea, tú estás chava, pero sí importa que perduren. Como a tu edad hay que empezar a preocuparse de que perduren. Ahí voy a meterme en la preocupación, porque justo quería hacer... Creo que cuando quise poner la metáfora del colibrí, o sea, como de otros ejemplos de reciprocidad, porque creo que el problema de la reciprocidad como contrato expresa las mismas cosas, pues, ¿no? Entonces, si es contrato, es como muy, o sea, parece que es claro y transparente, ¿no? Pero no perdura. O sea, perdura por la conveniencia, pero no una conveniencia que tiene que ver con una posibilidad sí de una estabilidad. O sea, entonces me gusta mucho el ejemplo del colibrí. Entonces, o sea, porque no lo preparas una vez. O sea, cuando escuchas y entiendes el ciclo del colibrí, preparas la llegada del colibrí cada primavera. Porque es importante que llegue otra vez, ¿no? O sea, lo importante de preparar la llegada del colibrí no es una llegada, sino preparar las condiciones para que no desaparezca el colibrí. Para que el colibrí pueda seguir llegando, ¿no? Entonces estoy completamente de acuerdo porque justo pasaba eso, ¿no? Ahorita que decíamos como, no sé, así, es bien interesante como una conversa y se acuerda como resignifica vida, narra en presente, ¿no? Desde lo que le interesa y desde lo que está como convocando la conversación. Pero justo ahorita que decías, ¿no? Como ya a esta edad hay que empezar a preocuparse. Y no es una cosa de edad, porque creo que es algo que me preocupaba antes, pero no encontraba las maneras de comunicar en términos de lenguaje, eso que me preocupaba también, ¿no? Pero justo es como, creo que cuando pienso en la comunidad efímera, no pienso en la comunidad que se encuentra y desaparece y ya está, sino, o sea, bueno, hay como sí, como en, como en cosas que me ha dado a pensar tu escritura, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Como esto que decías de la fuerza, cómo potenciamos esa fuerza como una potencia de vida que nos haga posible sostener la vida, ¿no? Entonces, ahí voy dos cosas, hice medio paréntesis y eso, y como que creo que justo lo efímero, para mí, la llegada del colibrí es efímera, ¿no? Pero permanece en el tiempo cíclicamente, o sea, va a llegar cada primavera, o sea, hay que preparar la llegada del colibrí, ¿no? Pero la llegada es efímera, pero las condiciones para que eso efímero sea posible necesita materialidad, necesita condiciones de vida, sostenimiento, ¿no? O sea, creo que también ha llegado un punto donde no podemos, ahí ya me escucho bien deber ser, pero no, banda, no es por deber ser, pero es como una urgencia, o sea, esto me lo está saliendo como del cuerpo, ¿no? Del cuerpo como una urgencia de
la materialidad es no encubrir las deudas y también hacernos cargo de procesos históricos, y el sostenimiento de la vida no puede ser una cuestión de significados. Hay una cosa que a mí me convocó mucho a las prácticas narrativas a buscar otras formas de hacer juntas, ¿no? Toda esta teoría que yo tenía estaba chingona. Ahorita yo ya no me dedico a la investigación, me dedico a dar acompañamiento terapéutico, tanto a nivel como colectivo, como a nivel singular, yo lo llamo, ¿no? Porque individual es, sí, porque nos piensa el capitalismo individualista, pero creo que es más bien como una cosa de singularidades que están pensadas también por el individualismo. Pero bueno, como que encontré en ese espacio un lugar de cómo hacer juntas, ¿no? Y cómo hacer juntas mucho, preguntándonos qué nos hace sentido hacer juntas, por una parte, ¿no? Ya se me fue el avión porque hice ese pinche paréntesis, papá, te voy a regresar al punto del opresómetro. Ya, en el cómo hacer juntas, en esta cosa de cómo no personalizamos, ¿no? Cómo entonces podemos conversar y no todo el tiempo se identifica a la persona con el problema, pues, ¿no? Es decir, y cada quien tiene como eso, ¿no? Como el espacio para narrarse en los términos propios que decía narrarse, ¿no? Pero identificar como la opresión con soy oprimida, por ejemplo, creo que lo que puede no visibilizar es que es un problema que nos compete a todos, ¿no? O sea, en la narrativa se dice, el problema es el problema, nunca la persona. Es que la opresión es un problema colectivo que ha afectado a ciertas corporalidades de maneras específicas. Para poder hacernos cargo de eso, tenemos que ver el problema, no a la persona a la que si no nos empezamos a relacionar con la culpa, desde la condescendencia con esas personas. La opresión es un problema colectivo. ¿Qué hacemos en esa colectividad? Y cómo ese problema colectivo además tiene consecuencias materiales que permite a otras personas sostener mejor la vida y a otras personas no. Entonces creo que para mí el cambio de foco del problema es el problema, no las personas, nos permite tener otro tipo de conversaciones. Ahora, lo que también voy a decir es que las personas que han estado al lado con una afectación mayor de la opresión tienen el derecho a no querer conversar. Y eso sí, creo que es como algo que me parece importante. ¿Por qué tienen todo el derecho a no querer conversar? Sobre todo en los activismos, como muy citadinos, en los activismos que tienen que ver más con una representatividad, ¿no? Del movimiento, ¿no? O que se está disputando esa representatividad del movimiento, pues quizá a veces no se quiere conversar porque quienes te ayudan a sostener la vida no son esos espacios, ¿no? Y entonces la gente va en retirada, porque a mí lo que me importa es como pensar cómo voy a sostener si mañana me enfermo, qué voy a comer mañana, ¿no? Y a veces también creo que eso permite, y creo que eso es otra cosa que he ido aprendiendo también justo de, como además del feminismo patronal, es como empezar, siguen siendo el feminismo, los transfeminismos, los activismos, palabras en disputa, pero creo que también cuando se vuelven significantes que son justo por la disputa, cooptados por ciertas representatividades y como que también esos discursos dominantes piensan nuestras formas de hacer juntas políticamente, dejan fuera otros lugares que realmente sí sostienen la vida y que son altamente políticos. Pues yo les quiero agradecer muchísimo haber venido a la Glosaria a conversar y a pensar juntas. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Glosaria dedicado a, descomponer, desarticular sororidad y proponer más bien reciprocidad. Les esperamos en el próximo episodio de Glosaria. Hasta luego. Nos van a recordar a todas y cada una de nosotras. ¿Cuál es el lenguaje de los transfeminismos? ¿Qué palabras empleamos para mirarnos, reconocernos, nombrarnos, a nosotros y a nuestras luchas, ideas y posicionamientos? Glosaria es una serie ideada por Serrucha y Lorena Wolfer desde Disidenta, Comunidad de Práctica Social y Saberes Feministas. Claudia Arechiga es nuestra coordinadora de invitades. Elvira Lisiaga, nuestra asesora y guía de cabecera. Y Yuruen Lerma, nuestra editora feminista conceptual. La música que acompaña a Glosaria es Alzo la Voz, de La Cuervo. Glosaria fue grabado entre abril y mayo de 2023, en el estudio Bandy Media, en la Ciudad de México. La producción estuvo a cargo de Jerónimo Quintero y Yolitzin Murillo, y la edición a cargo de Uriel Islas. Nuestro sitio es www.disidenta.com y estamos como disidenta_com en Instagram y Twitter, y como Disidenta en Facebook. Romperlo todo empieza por romper como pensamos.